Buenas tardes, te saluda Abel Ledesma. Es un placer poder llegar a ustedes con una noticia agradable a mi corazón. Mi próxima publicación, 10 principios que transforman. En este libro hay una nueva presentación de la manera en que Dios quiere que tú sigas creciendo. En estos 10 principios que transforman son los 10 mandamientos originales de Dios. Quiero poner en tus manos este libro para que ayudarte a cambiar, ayudarte a mejorar, ayudarte a enriquecer tu vida y claro, ayudarte a transformar áreas de tu vida que Dios quiere mejorar. Si cada uno de nosotros tomamos en serio los mandamientos de Dios y lo aplicamos como principios a nuestras vidas, tu vida y la mía va a cambiar. Así que espéralo pronto, haz tu orden, ordénalo ya, inclusive cómpralo para que puedas tener en tus manos una herramienta que sé que transformará tu vida. 10 principios que transforman. Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo con el Dr. Abel Ledesma. La lección de hoy se titula El líder y sus responsabilidades, grabado en vivo desde las conferencias mensuales de Liderazgo Enfocado. Con ustedes, el Dr. Abel Ledesma. He estado estudiando el libro de Primera de Timoteo. Inclusive acabo de terminar la siguiente lección del próximo mes, donde voy a hablar del líder y sus relaciones. Acabo de mandarlo a la oficina para que traigan todos los bosquejos y todo lo demás, así que... Y me gusta leer la Biblia en diferentes versiones para darme idea de lo que quiero llegar o hacer, o el punto que quiero traer. Y al estudiar sobre lo que voy a compartir este día... perdón, ¿están los aires prendidos, Josué? ¿Sí están prendidos? Préndelos, por favor. No me quería quitar el saco, pero voy a tener que quitarme. Yo tengo un calorón y eso que traigo faja. No me querés. ¿Cómo me distraen? Quiero predicar y no me dejan. Hoy quiero compartir la parte número 5 de lo que estamos estudiando de instrucciones de liderazgo. Consejos de Pablo el mentor a Timoteo. Voy a hablar de las responsabilidades, de líderes, cuáles son sus responsabilidades. Y voy a hablarles, amado, de cómo aprender a hacer la conexión con sus responsabilidades. Porque hay líderes que son líderes, pero no llevan a cabo sus responsabilidades. Amado, hacen caso omiso, o a la se va, o se lo dejo a Dios, cuando en sí tenemos una obligación, amado, en serio, de hacerle frente a lo que Dios nos ha encomendado. Déjenme hacerles 2 preguntas. La primera pregunta es esta. Como líderes, ¿qué es lo que ustedes, si son líderes, que ustedes consideran que sean su responsabilidad más importante? Si pudiera definir cuál es su responsabilidad más importante como líder de una iglesia, pastor o de un ministerio, lo que sea, donde Dios lo haya puesto, ¿qué considera que, amado, es la responsabilidad más importante? Por ejemplo, les voy a dar una idea. Sería fidelidad a Dios, al ministerio, sencillez, porque hay líderes creídos, consistencia en su testimonio o en su caminar, porque hay líderes que pasan por el problema de las hormonas espirituales, y que ahora sí, y que ahora no, y que ahora... ¿Cuál es importante? ¿Qué es importante en tu vida? ¿El animar a la gente? ¿El motivar a la gente? ¿Cuáles son las áreas más importantes de tu vida como líder que eres en una iglesia? La segunda pregunta es esta. Como líderes, ¿qué consideran ustedes que sea la función más difícil de desempeñar? Una vez estando en el ministerio de liderazgo, ¿qué es lo más difícil para usted en hacer? Porque nosotros los líderes nos topamos con gente y con tareas que a veces no queremos hacer, pero las tenemos que hacer. Por ejemplo, la resistencia a los cambios.
Porque la iglesia no es la misma de hace 20 años, de hace 10 años, ha cambiado. Y muchas veces los líderes, nosotros resistimos el cambio. Por eso la gente se va de la iglesia, por eso la gente, perdemos gente la segunda o tercera generación. Entonces, cuando hay cambios en la iglesia, el primero que tiene que hacer el cambio y aceptarlo y abrazarlo es el líder. Y muchas veces no lo hacemos. Resistencia al cambio. Puede ser otra cosa, simplemente confrontar a alguien. Cuando tienes que confrontar, de eso voy a hablar un poquito más, a alguien del ministerio sobre un pecado, sobre algo que está haciendo mal, uno como líder, ay Señor, prefiero hacer funerales que esto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos sabiendo que vamos a pisar en terrenos delicados. O una actitud correcta, porque a veces como líderes la gente nos saca el tapón. ¿A cuántos les han sacado el tapón? ¿Yo soy el único aquí anormal? Ustedes líderes que trabajan con gente no tienen que ser pastor, ¿verdad que sacan el tapón? O usted mismo se saca el tapón. Simplemente se ve al espejo, ¿cómo me caigo gordo? ¿Para qué acepté esta responsabilidad? Siempre ando diciendo que sí, 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 sí. Ahora, la razón del por qué les hago estas dos preguntas es porque en donde estamos o tenemos problemas en el liderazgo, puede ser lo más difícil, pero también lo más importante. Donde tienes problemas en áreas de tu liderazgo, de llevar a cabo, de desempeñar, de aceptarlo, de abrazarlo, de hacerlo o encarnarte en ello, puede ser lo más importante de tu liderazgo. El tomar decisiones, resistir el aceptar los cambios, y no quieres. Para nosotros las cosas más difíciles de hacer son también las más importantes. Hay una frase que yo les puse ahí en su bosquejo y dice: la diferencia entre los líderes con éxito y los líderes que fracasan es que los líderes con éxito hacen lo que es correcto. Fíjese, lo que es correcto aunque no sea ¿qué? Aunque no sea ¿qué? Agradable. Aunque no sea agradable. Y el líder que fracasa solo está dispuesto a hacer lo que es fácil y ¿qué? Cuesta. Pablo aconseja a Timoteo sobre esto. De eso voy a estudiar el día de hoy con ustedes. Voy a hablarles sobre las responsabilidades del líder cristiano. Y lo primero que quiero tocar contigo es el primer punto: tratar con aquellos que se desvían de la fe. Porque hay gente que deja la iglesia, que deja el cristianismo, o porque se agarra oyendo en la internet a tantos predicadores que se vuelven a trastornar. ¿No le ha pasado eso? O a menos mi iglesia es la única. Con eso de la internet es una manera muy fácil de escuchar a un frutituti o una capirotada de predicadores y cada uno trae un... Y ya ni hay nada que hacer. Y luego llegas a tu iglesia, no, mi pastor está mal, mi pastor está mal. Porque un pastor que conocí allá en la Patagonia, que veo por internet. Cuando me dicen eso, porque tengo gente anormal en la iglesia que me dice esas cosas, yo quiero imponer manos sobre ellos, pero en el cuello. Pues vete a la Patagonia. ¿Qué haces aquí? Y me acuerdo de mi responsabilidad, que tengo que amarlos. Amén. No estaba hablando de usted, Sara. Okay. Pablo le dice a Timoteo que una de las responsabilidades como líder espiritual es el poder confrontar a la gente sobre su vida y necesidades espirituales. Cuando un líder anda mal, cuando una persona no está cumpliendo como debe, es la responsabilidad. Inclusive, déjame decirle, aún mía como pastor, si yo tengo a un hermano, si mi hermano Lorenzo es uno de mis líderes, voy a usarlo a él de ejemplo, no ha pasado nada con él, simplemente lo voy a usar de ejemplo. Y ahora que es American, ¿verdad, hermano? Oh my God. Oh, follow me to America, hermano. Okay. Y si él tiene gente debajo de su ministerio y hay problemas, él no tiene que decir, voy a decirle al pastor que venga a hablar contigo. No, 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 no. La responsabilidad de él como líder de él es hablar con él. Porque es lo más fácil que se puede hacer, aventarme a mí la bolita. Ahora, si anda mal, el que tiene que ir con él soy yo, porque yo soy su líder.
Y muchas veces nosotros no entendemos ese principio de liderazgo. Si tú tienes líderes que están cuidando rebaños debajo de ti, entonces ellos son responsables de cuidarlos, de confrontarlos, de ayudarlos, de enderezarlos, de aconsejarlos, de exhortarlos, de hacerles seguimiento, y no decirles a ellos, le voy a decir al pastor para que te regañe. Y siempre somos el perro bravo. ¿Okay? Y no se vale. Cada uno tenemos que aceptar responsabilidad de las funciones que tenemos. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. De esto voy a estar hablando, amado, el día de hoy. ¿Qué horas son? Ok. Dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o se desviarán, pues, dejarán la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Todo aquel que encauce esto en tu vida y que te saque de la verdad de Dios, no de Dios. Y si tú lo que crees no está en la palabra, entonces no es de Dios. Tiene que estar respaldado a la palabra. Y Pablo lo está diciendo. Mediante la hipocresía de mentirosos que mantienen cauterizada la conciencia. Y luego dice, aquí esto es lo que empezaban a enseñar, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, como el chicharrón, carnitas, porque recuerdan que ellos batallaban con esas cosas. Nada de buche, chicharrón, carnita. Tan rico que sabe. Dice, absteniéndose de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracia participen de ellos los que, ¿quién? Tú y yo, los que hemos creído a la verdad, los que hemos creído a la libertad que el Señor nos ha llamado, dice, y que han conocido, ¿qué? La verdad. Porque todo lo creado por Dios. I like this. Beautiful. Dice, todo lo creado por Dios, y si quiere poner entre comillas, Cancún es bueno. Para que vaya, Dios lo creó Cancún. Si no alcanza para allá, póngale Imperio Beach. ¿Okay? Pero va a la playa. Y nada se debe rechazar si se recibe ¿con qué? Con acción de gracia. Al señalar estas cosas, dice Pablo, a los hermanos serás un buen ¿qué? Ministro de Cristo Jesús. Un buen líder, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja. O sea, no andes en chismes de vieja, dedícate a algo más provechoso. ¿Qué te parece el pastor? ¿Te gusta el pastor? Esos son chismes de vieja. Shut up. Mejor dice, más bien disciplínate a ti mismo. ¿Para qué? Para la piedad. Hay algunas cosas que debemos hacer al trabajar con las personas que están desviadas. Mire, yo quiero decir, es normal, la gente se va a retirar por muchas razones. La razón que yo escribí mi libro, Poder para Vivir, porque yo fui criado en una iglesia y yo encontraba gente, amados, que llegaba a la iglesia con su primer amor y después de rato se desaparecía. No era el rapto, amados, simplemente se desanimaban. A mí me dice la Biblia que el poder que Dios usó para levantar a Cristo de los muertos, el poder que Dios usó para hacer la creación, es el mismo poder que yo tengo a la disposición para tener una vida victoriosa. El problema de mucha gente es que tienen una experiencia con Dios, pero no cultivan una experiencia continuamente con Dios. Simplemente basan su salvación en esa primera experiencia que tuvieron hace muchos años. Y mucha gente en tu ministerio se va a quemar, se va a agotar, simplemente porque no tuvieron cuidado. Ahora, voy a decirte algo. Pablo está aconsejando que va a haber gente dentro de tu ministerio, dentro de tu iglesia, que se van a desviar de la fe. Ahora, yo no voy a entrar aquí en polémica doctrinal, porque a mí se me ha dicho, pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde o no se pierde? Mire, hermano, para que ni usted ni yo ganemos, la salvación no se pierde, ni usted se pierde. El que se pierde es uno. La salvación ahí está. ¿Usted cree que Dios le dio la salvación y Dios anda buscando? ¿Dónde dejé la salvación? ¿Dónde dejé la salvación? No, el que se pierde uno por no cultivar
Uno es el que se retira, se aleja de Dios. Uno se corta las alas de seguir volando con el Señor dependiendo a qué le estás haciendo caso. Pero la salvación está. Y no voy a entrar en mucho dilema en esto. Más quiero hablarte de algunas cosas. De que hay gente que se desvía de la fe, que deja la fe. Me encontré hace una semana a unas personas que tienen como 20 años que no van a una iglesia después de ser criados en una iglesia. Y lo estaban diciendo como con orgullo. Le dije, a mí me daría vergüenza decir eso. La verdad que sí. ¿Qué les pasó? ¿Por qué lo hacen? Ahora, si esto pasa en tu iglesia, en tu ministerio, Pablo está aconsejando a Timoteo cómo tratar este asunto. Yo voy a darles pasos que tomar al tratar con estas personas. Número 1, entender que esto sucede continuamente. Este no era un problema nomás de Pablo diciéndole a Timoteo, hoy en día en las iglesias pasa eso. Pasa continuamente, pasa en esta iglesia, pasa en la otra iglesia, pasa en tu iglesia, pasa en la iglesia del vecino, pasa en la iglesia de Tijuana, en la iglesia de aquí de San Diego, en las iglesias que usted, en todo esto pasa continuamente. Tenemos que comprender que esto es algo que sucede constante. Debemos estar conscientes que nosotros como líderes vamos a tratar con estos aspectos, con personas y mucho más, con personas que mucho menos nos imaginábamos. ¿No le ha pasado eso? Que usted, yo no, ¿cómo que él? Ya no quiere venir a leer. Hasta el inglés nos sale, oh my God. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo que menos esperábamos pasa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A cuántas personas conoce usted que nunca pensó que iban a desviarse del Señor? Que ya no quieren nada con Dios, que no quieren nada con la iglesia. Cada uno tiene a alguien que conoce que anda así. Y que tal vez esa persona estuvo debajo de tu ministerio. Sirvió tal vez a tu lado como líder, un colega líder en tu iglesia. Esto me recuerda la historia de un pastor que renunció al pastoreado, frustrado y cansado por no tomarse un sabático de un mes, ¿ya ve? ¿Qué? De repente un colega de él lo encuentra como director de una funeraria. Y le llamó la atención, dice, ¿qué hace tantos años siendo pastor? Y mira ahora dónde estás, eres director de una funeraria. ¿Por qué? Dice, es fácil. Duré 20 años pastoreando en la iglesia, predicando, y la gente no hace caso. Mira, me traen el muertito, lo pongo donde lo dejo, y me hace caso y no se mueve de ahí. Porque era frustrante. Ahí donde está, si lo meto al congelador, mira, no me hace ni pío. Si lo voy a cremar, ni grita. ¿Me hace caso? Es más fácil ser director de una funeraria que pastor de vivos. Porque es frustrante. Ahora, cuando Jesús hizo la oración del Padre Nuestro, Él usó una frase en plural. La frase que usó en plural fue, no nos metas en tentación. No nos metas. No dice, no me metas en tentación. Dice, no nos metas en tentación. Ahora, me llama la atención y es una lección para mí esta frase. ¿Por qué le digo? Porque constantemente, yo cuando oro esta frase, digo, no nos metas, y me incluyo a los líderes de mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo le digo a Dios, Señor, que no caigan en tentación, que sigan adelante, que aguanten a la hora de la prueba, que aguanten a la hora de las tentaciones. ¿Sabe por qué digo todo esto? Porque cuando cae una persona, no cae solo. Y si un cristiano cualquiera cae, no cae solo. ¿Qué pasa cuando un líder cae? Lastima. Por eso tenemos que entender que es un problema continuo el que la gente se desvíe. Y nosotros tenemos que prevenir, tratar de prevenir, ayudar como líder de que esto no esté sucediendo. Número 2, tenemos que comprender el por qué la gente se desvía. Tenemos que entender por qué la gente se desvía. No solo debemos entender que la gente se desvía, que es un hecho, sino también comprender por qué se desvía. ¿Qué es lo que causa que la gente se desvíe de Dios? Bueno, le voy a decir 2 razones el por qué la gente se desvía de Dios. Número 1, la gente se desvía de Dios cuando, número 1, su atención no está puesta o enfocada en Dios. Fíjese, su atención no está enfocada en Dios. O sea que nos vamos ya por lo conocido, por lo familiar, por lo que ya tenemos acostumbrado, por lo que ya sabemos. Y ese es un peligro. Ese es un peligro para muchos de nosotros los cristianos, el irnos nomás por lo que ya conocemos, la mecánica del cristianismo.
Y tenemos que tener ese cuidado, porque miren lo que dice Pablo en el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Dice, prestando atención. ¿Dónde pusieron su atención? A espíritus engañadores y doctrinas ¿de quién? O sea que si prestaron atención a los espíritus engañadores y doctrina de demonio, quiere decir que quitaron la atención de Dios. Si empiezas a fijarte en otras cosas, dejas de fijarte en Dios. Y por eso tenemos que enseñarle a nuestra gente, como líderes que somos, la importancia de que tengan su vista en Dios, su enfoque en Dios. La gente se desvía cuando quita sus ojos de Dios y los pone en otras cosas, en el trabajo, en el negocio, en otras personas. Hay gente que nomás se la pasa viendo lo negativo en la iglesia, en el pastor, o todos los defectos de los hermanos, y cuando ya menos piensa esa persona ya no quiere nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque quita su atención de Dios y la pone en otras cosas. Ahora, voy a decirles aquí de cómo detectar a las personas cuando empiezan a desviarse espiritualmente. Podemos tener de antemano tú y yo algunas cosas para detectar a esa gente. Ahora, lo que yo les voy a decir, lo siguiente, son indicadores, indicators, pero no es la regla, porque puede variar. Pero te pueda, inclusive yo detecto mucho de estas cosas, y esto lo saqué de mi experiencia de 40 años de ministerio aquí en la iglesia, no aquí, sino en las 2 iglesias que tengo, que he tenido, gracias a Dios, y conociendo a la gente. Pero mire cómo detecto gente que se empieza a desviar de Dios espiritualmente. Número 1, empiezan a perder el gozo de la salvación. Ya no son los mismos. Empiezan a llegar tarde, ya no se gozan tanto en la alabanza, no se gozan tanto en la lectura, ya no están diciendo gloria a Dios, ya no levantan las manos, ahora las cruzan. ¿Por qué? Porque se llegaron a imponer y pierden el gozo de la salvación. En otras palabras, se convierten en cristianos no contentos. Empieza a crecer la raíz de amargura en sus vidas. El fuego en su corazón de ellos se empieza a apagar. Pierden el motivo y el deseo de servir al Señor, porque perdieron el gozo de la salvación. Si no, fíjese, la gente es gozosa, usted no los detiene. La gente alegre, gozosa, no los detiene. Pero la gente, ¿cuándo se va a terminar? ¿Y para qué me trajeron? ¿Por qué tantos servicios? Nomás viene uno al mes, ¿y por qué tantos servicios? ¿Por qué? Porque perdieron el gozo de la salvación. Hay otro indicador. Empiezan a faltar en sus ministerios a otros. Fíjese lo que dice este principio. Empiezan a faltar o a fallar en sus ministerios a otros. ¿Qué quiero decir con esto? Hacen su trabajo, pero ya no ministran. Llegan, inclusive ni se preparan, ni estudian. Si les toca enseñar, si les toca hacer algo, ya no, ya lo sé. A ver, te tomas de escuchar al pastor, como por ejemplo, voy a usar aquí el ejemplo, si los grupos familiares, ellos van a enseñar lo que se predica aquel domingo, pero no, y como ya lo escuché, me voy a confiar. Entonces, ni ellos mismos se preparan. Ya ni oramos. En lugar de decirle al Señor, Señor, quiero hacer lo que tú has bendecido, mejor le decimos al Señor, mira, mejor bendice lo que estoy haciendo. Y no es así. Empezamos a entrar en un patrón, en una costumbre. No ministramos, ya no llegamos a los corazones. Letra C, otro indicador, dejan de diezmar. Esta es una big indicator. Se convierten en ratas de 2 patas. ¿Sabe por qué digo esto? Yo creo que el dar tiene que ver con tu vida espiritual, no tiene nada que ver con tu dinero. Tiene que ver con tu obediencia. Y la gente, ¿quieres medir a alguien espiritualmente? Mira si en verdad está entregando sus diezmos. Dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo he estado mandando mis diezmos, no vengo a la iglesia, pero yo sé dónde tengo que ir. ¿Sí o no, Adriana? ¿Sí envían mis diezmos? Creo en eso de corazón.
Cuando una persona empieza a enfriarse, lo primero que deja de hacer es diezmar. Lo primero, mira, ahí le va. Lo primero que se va de una iglesia cuando una persona está mal es el diezmo. Lo último que llega en una iglesia cuando la persona está bien es el diezmo. Así de sencillo. Tengo demasiado tiempo para entender. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque soy pastor. Y como agarré este punto, aguántese ahora. Y hay mucha gente, y si tú estás como líder y dejaste de diezmar, eso es una mala indicación. Ten cuidado porque el Satanás va a llenar tu corazón. Va a llenar tu corazón. Inclusive, ahorita terminando aquí, voy a levantar otra ofrenda. No se crea. Pero esta es una buena indicación. Yo por eso a veces reviso a mis líderes si están diezmando o no. Y se lo digo de una vez aquí a todos. Cada 3 meses veo la lista, veo si están. ¿Por qué? Porque me indican cómo están. Y si yo tengo que hablar con ellos, voy a hablar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que estén pasando una racha y yo necesito orar por ellos, estar con ellos y orar por ellos. Pero a veces puede ser porque son baquetones. Y les tengo que decir, Dios te ha bendecido, Dios, o si no, no te voy a usar como líder. Y más si son mis surgieres, porque hermano, imagínense mis surgieres no diezmando, pero levantando el diezmo, es como decirle a un ladrón, oye, cuídame el banco. No os hagáis. Por eso tenemos que tener cuidado, los surgieres tienen que diezmar. Si un urgier no diezma, y yo llego a saber que no diezma, lo quito del urgier. O diezma o póngase. Porque si es capaz de robarle a Dios, ¿usted cree que no es capaz de meter la mano en el ofrendero? Déjeme buscar algo bonito aquí. Pues, ¿qué le dieron al pastor? Anda bien picoso el día de hoy. El próximo episodio se concluirá esta lección, el líder y sus responsabilidades. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast. Y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Uno de los anhelos de mi corazón, aparte de ser pastor de una iglesia, es entrenar y desarrollar líderes. Por eso me he dado a la tarea de cómo trabajar con líderes, de cómo educar a líderes, de cómo reproducir líderes. A través de esta publicación, Liderazgo Enfocado, estoy dándote herramienta, pastor, porque los tiempos han cambiado. Ha sido diferente el hacer iglesia. Es difícil reclutar y entrenar líderes. Pero en este libro, Liderazgo en Proceso, te va a ayudar a cómo escoger gente a la siguiente generación y pasar con ellos una jornada donde puedas pasar la estafeta con ellos y el ministerio siga creciendo. Así que este libro, el Liderazgo en Proceso, es un libro que va a cambiar tu vida, es un libro que va a ayudar a tu equipo a mejorar y darle un legado al ministerio que Dios te ha confiado.